Hola a todos, vamos a seguir con el tema de teorema de Pitágoras, bueno, que se llama problemas métricos, y hay cosillas que nos vamos a saltar, pero bueno, vamos a seguir con él. En primer lugar tenemos aquí, después del teorema de Pitágoras, los lugares geométricos. Bueno, de aquí lo único que quiero que aprendáis es la definición, estos 4 cuadritos amarillos que tenéis aquí, ¿vale? No más, ni siquiera os voy a mandar estos ejercicios de aquí porque tampoco es, por lo menos que sepáis lo que es un lugar geométrico. Un lugar geométrico es un conjunto de puntos que cumplen una condición o una propiedad. Por ejemplo, esta que está aquí, esta línea que está roja. Fijaros que es el lugar geométrico de los puntos del plano que están a la misma distancia del vértice A o del punto A que del punto B. Este punto Q, por ejemplo, que estoy señalando, tiene la misma distancia hasta A que hasta B. Por ejemplo, si me coloco aquí, este punto está a la misma distancia de A que de B. Bueno, pues cuando construyo todos los puntos que cumplen esa propiedad, lo que obtengo es la mediatriz de ese segmento AB, ¿vale? Por ejemplo, aquí, en este ángulo, en el que forman la recta R con la recta S. Si yo dibujo todos los puntos que equidistan de las dos rectas, por ejemplo, este punto P está a la misma distancia de R que de S. Este Q lo mismo, está a la misma distancia de R que de S. Si hubiera cogido este, pues estaría a la misma distancia de Q que de R. Si hubiera cogido, por ejemplo, este, pues está a la misma distancia de Q que de R. Bueno, pues eso se llama bisectriz. Pero eso dice que la bisectriz de un ángulo es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de sus lados, de los lados del ángulo. Bueno, se llama arco capaz, como pone aquí, de un segmento AB, de este segmento AB, al lugar geométrico de todos los puntos desde los cuales se ve el segmento AB bajo un ángulo alfa. Bueno, eso es un poquito más complicado, pero fijaros que todos estos puntos de aquí cumplen, por ejemplo, este que estoy señalando aquí, voy a poner un poquito aquí, este punto, si yo calculo este ángulo, es el mismo que si cojo este punto y calculo este ángulo, y es el mismo que si cojo este punto y calculo este ángulo. Todos estos ángulos que estamos hablando aquí se llaman alfa. Y eso le pasaría también a este punto y a otro que está por ahí en medio. Total, al final, ¿qué tengo? Pues dado un segmento AB, todos los puntos estos de aquí cumplen que se ve el segmento AB bajo el mismo ángulo. Pues eso se le llama arco capaz, ¿vale? Todo esto de aquí, estoy señalando, esto es el arco capaz. Bueno, simplemente con esas definiciones me basta, ¿no? Tampoco queremos, ya veréis esto bastante en cuarto. Bueno, respecto a la siguiente pregunta. Aquí, bueno, por lo menos que sepáis que cuando tenemos un cono es una figura como esta que tenéis aquí, la azul, ¿vale? Un capirote de los penitentes, eso es un cono. Bueno, pues si cortamos un cono con un plano, como pone aquí, que sea perpendicular al eje del cono, el eje del cono es la recta que va por el centro, que pasa por el centro del cono. Pues si cortamos con un plano perpendicular a esa recta, nos sale una circunferencia. Si cortamos con un plano que no sea perpendicular, es decir, que tenga algo de inclinación respecto del eje, lo que tenemos es una elipse, que es esto de aquí. Si cortamos el cono con un plano paralelo a la generatriz del cono, la generatriz es esta recta que estoy señalando, ¿vale? Por ejemplo, esta recta de aquí es la generatriz, no solo esa, sino cualquiera que vaya, esta también, es decir, cualquier recta que salga del vértice del cono y pase y vaya por la superficie del cono, ¿vale? Pues eso es una generatriz. Se llama generatriz porque si yo tengo esta recta, esta, y por este vértice cojo esa recta y la muevo, así, de la manera que sea, lo que obtengo es la figura del cono, ¿vale? Eso lo podéis hacer con una cuerda vosotros. Mantenéis así una cuerda con un peso debajo, con una plomada, y si cogiéndola por aquí hacéis girar esa cuerda, si la hacéis girar más fuerte os sale un cono como más abierto, si la hacéis girar menos os sale un cono más cerrado. Bueno, pues por eso se llama generatriz. Y bueno, si cortamos el cono con un plano paralelo al eje del cono, lo que tenemos es una curva que tiene dos trozos
como se ve aquí en el dibujo. Y esa curva se llama hipérbola, que es esta de aquí, ¿vale? Bueno, pues todas estas tienen su correspondiente fórmula matemática, que no es el objetivo de darla en este tema, ¿vale? Bueno, aquí veis, esto casi corresponde más a dibujo. Cómo se puede dibujar una elipse con los dos focos. Una de las cosas más características de una elipse son los focos. O una parábola con su eje, ¿vale? El foco y el eje, que se llama directriz. Bueno, si queréis echar un vistazo, pero esto es más bien voluntario, no es obligatorio. Esto sí, la definición de lo que es una elipse, parábola, hipérbola y bueno, y por supuesto circunferencia, eso sí. Bueno, pasamos a la siguiente, que aquí sí tenemos cosas ya que vamos a ver. Un momentillo. Tenemos aquí el área de los polígonos. Esto hay que aprendérselo de memoria. Yo lo siento porque tenéis pocas ganas de aprender siempre cosas de memoria, pero hay que aprendérselas, ¿vale? Bueno, esta fórmula, si no la aprendemos, podemos calcular el área del rectángulo es base por la altura, la del cuadrado es lado al cuadrado, paralelogramo base por altura, siendo la altura no este lado, sino lo que va desde los dos lados paralelos, la perpendicular a los dos lados que son paralelos. El rombo, pues diagonal pequeña o diagonal grande, como queráis llamarle, por la otra diagonal dividido entre dos. Triángulo, base por la altura partida por 2. Si el triángulo es rectángulo, pues el producto de los catetos, que en realidad es decir también base por altura, partido por 2. Trapecio, hago la media de las dos bases y multiplico por la altura. La media de esta base más esta base es sumarla y dividir entre 2, ¿vale? Por eso ponemos aquí esto. Y de cualquier polígono regular, en concreto de este de 5 lados, se calcula el área multiplicando el perímetro por la apotema dividido entre 2, siendo la apotema esta recta que tenéis aquí. La recta que va desde el centro de cualquier polígono, este centro, hasta el centro de cualquiera de los lados. Por ejemplo, si lo que tengo es un hexágono, que no sé cómo me va a salir, pero imaginemos que tenemos un hexágono. A ver si me... No, bueno, así. Imaginaros que es un hexágono regular. Bueno, pues para calcular el área lo que se multiplica es el perímetro, que en este caso, imaginaros que el lado mide 5, pues el perímetro mediría 30, ¿no? Por la apotema. Y la apotema sería la perpendicular que va desde el vértice hasta el centro. Bueno, me ha salido fatal. Vamos a coger otro lado mejor, aquí. Esta sería la apotema, ¿vale? Bueno, pues perímetro hemos dicho. En este caso, imaginaros que el perímetro vale 30 por apotema dividido entre 2. Bueno, pues así se calcula el área de cualquier perímetro. Luego hay una fórmula especialmente buena, que a mí, si os digo la verdad, es la única fórmula que me ha hecho falta en mi vida real para calcular algo que me hayan mandado, que es la fórmula de Herón, esta que tenéis aquí. Nos permite calcular el área de cualquier triángulo conociendo los lados. Porque usualmente, imaginaros que nosotros tenemos una parcela con esta forma. Así, luego hace así, así, y luego hace así, ¿vale? O como sea. Y nosotros en una parcela en el campo podemos medir la distancia que hay entre más o menos los vértices que observamos de la parcela, ¿vale? Y podemos hacer, por ejemplo, aquí un triángulo, y podemos hacer aquí un triángulo, y aquí otro, y decir, pues la suma del área de esa parcela será la suma de este área 1, este área 2, área 3 y área 4. El problema está en cómo calcular la altura de esos triángulos. Yo no puedo ir en el campo y medir una perpendicular a este lado, a esta base que ni siquiera existe físicamente para calcular esta altura. Entonces, lo que sí es fácil es medir distancia entre este punto y este punto. Cojo 1 metro y mido esta distancia. Esta la puedo medir fácilmente, esto lo podéis medir fácilmente. Bueno, pues conociendo los 3 lados, como tenéis aquí, podemos calcular fácilmente el área de ese triángulo, ¿vale? Esa se llama fórmula de Herón. Y de esa sí quiero que aprendáis a hacer, por ejemplo, este ejercicio que tenéis aquí, ¿vale? Le echáis un vistacillo. Lo primero que se hace es calcular el perímetro en la fórmula... Uy, por Dios. En la fórmula ya veis que el área del triángulo es igual
el área del triángulo, dice aquí que es igual a la raíz cuadrada de S, donde S es el semiperímetro, es decir, sumo los 3 lados y divido entre 2, ¿vale? Pues eso es S. Si a ese valor de S le resto A, le resto B, le resto C y multiplico esos valores, pues cuando hago la raíz cuadrada, repito, tenemos la fórmula de Herón. Por ejemplo, si el triángulo tiene lados 11, 13 y 20, si sumo esos lados tengo 44. Pues el semiperímetro, que es S, sería la mitad, 22. Bueno, pues aplicando esa S y sustituyendo en esta fórmula, aquí pondría un 22, aquí tendría que poner 22 menos uno de los lados, que sería 11, por ejemplo, por eso sale aquí un 11. Aquí 22 menos el otro lado, que sería 9, y aquí 22 menos el último lado, que es 20, por eso ponemos aquí un 2, ¿vale? Haciendo esa cuenta sale 66 centímetros cuadrados. Bueno, y aquí tenéis, eso sí que lo voy a mandar, voy a poner ahora en la tarea. Bueno, estas tareas no las voy a poner en Classroom, las voy a mandar por aquí, estas 4 tareas. Los primeros que me las mande, o si me las mandáis esta semana, tenéis positivos. Y ya veremos cómo calculo, cómo puntúo esos positivos, ¿vale? Venga, así que a ver el vídeo y a mandarme estas tareas, ¿vale? La 1, la 2, la 3 y la 4. Recordad que me podéis preguntar dudas y que os las respondo en cuanto las vea o en cuanto pueda. Venga, hasta luego. Adiós.